¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karen? Estoy viendo que me están echando un montón. Claro, es que el 3 contra 1. tema nos interesa enormemente a todos. Oye, es un ¿no? tema muy interesante, a ver, o sea, como A ver. ojos grandes, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De extraterrestres en las grandes ciudades. ¿Cómo es posible No te eso, quedan las espaldas, que Karen? esto se gira. Pues sí. Digo, podemos empezar por nuestra maravillosa ciudad Sí. y la sospecha muy seria de que en la cantera de Ciudad Universitaria está sepultada pues restos de una civilización extraterrestre. Aquí ¿En una- Seúl? Sí, Copilco. Justo donde se realiza en el centro, bueno, donde está el centro de prácticas del equipo Pumas, Sí. y donde también hay un parque ecológico donde se están recuperando ciertas especies en peligro de extinción. Claro, en el jardín botánico. Así es, pero sí, pero esta es un área ya de acceso restringido. Sí. Sin embargo, hay un video muy, muy visitado en YouTube que dice que el acceso restringido responde más a que están sepultados ahí restos de una civilización que hace 1600 años fue sepultada por la erupción del volcán Shitle. Ya. ¿Y será cierto? Eran Pues, los cuicuilcas. En ese Se hicieran video, como de otro mundo, pero de hay documentos oficiales que supuestamente están avalando esto, su sello de confidencial y, digo, los argumentos son muy coherentes. Pero uno podría entonces llegar a la UNAM y pedir que... No, el acceso es restringido. Pero pues que alguien nos abra. Es el área 51 de Copilco. Correcto, es el área 51. Es que eso nos lleva, claro, no es algo únicamente de los capitalinos, no es consecuencia de la contaminación atmosférica que nos Oye, Juan, que produce yo, algunas ideas yo que voy seguido a exóticas. CEU, y sobre todo en época de exámenes, Alice no me ha tocado a ver, pero zombies a las 7 de la mañana, híjole, ves muchísimos. Karen, hay por ahí algunos videos precisamente de esto, ¿no? Me tengo entendido sobre el caso de CEU o de otros lugares. Sí, YouTube está lleno de esos videos y así como tú ves zombies en Inglaterra, ven reptiles galácticos. ¿Cómo está eso? Hay teorías de conspiración que aseguran que ¿En la Londres? reina de Inglaterra es un reptil galáctico. Y digo, esta conspiración Oye, de... pero ¿de dónde se basa? No Por eso tienen Harry Potter y argumentos. todo, ya estoy entendiendo No, más. tiene O sus sea, los fundamentos. reptilianos, dicen, ¿no? Reptilianos, exacto. ¿Quiénes son los reptilianos? Se ha dado lectura a las tablas sumarias y se ha interpretado que los dioses Ananukis eran, bueno, tienen aspecto de reptiles en las tablas o le han visto aspecto de reptil y se Sí. supone que llegaron a la Tierra, llegaron del espacio justamente a crear al hombre. ¿Ya? Entonces, eso ha dado pie a algunas No, hombre. teorías de este tipo. Y que dicen que son los que gobiernan, ¿no? O sea, dicen Así que es, muchos de que los grandes controlan el empresarios, mundo. de los grandes políticos son reptilianos. Correcto. Dicen. Y bueno, o sea, según estudios a nivel global, Sí. al menos los habitantes de las ciudades occidentales, las grandes ciudades, 5 de 10 están convencidos de la existencia de extraterrestres. sea, la Este dato mitad. sí es totalmente cierto y Sí, comprobable. y en China y en India, no Sí. solamente esto, 4 de 10 están convencidos de la existencia de extraterrestres y de que caminan entre nosotros. Ah, mira, O sea, que además. los tenemos de vecinos, Pero- al lado en la fila del súper. Sí, esto suena muy disparatado, pero deja de sonar tan disparatado Ajá. cuando de repente hay escándalos como el que hubo en el año 2012, cuando invitaron al que en aquel entonces era el segundo a cargo del presidente Putin, lo invitaron a un programa de televisión. ¿Y qué dijo? Dmitry Medvedev. Medvedev. Y entonces, Ok. Y entonces, cuando estaban fuera de cámaras, a la hora de los comerciales, Sí. pues él no sabía que estaba siendo grabado. Y entonces, entre sus comentarios, fue que el presidente Putin tenía con él un maletín de información ultra confidencial que incluía no solo los datos para activar el arsenal atómico, sino todos los datos de estudios de extraterrestres, de contacto, de... Sus correos electrónicos, digamos. Incluso Su WhatsApp, se animó a decir que los extraterrestres en efecto están entre nosotros, que no puede decir ni cuántos son ni dónde se encuentran porque desataría el pánico en Oye, la población. ¿Y este señor dónde está? en Está estos grabado, momentos? todo está... La cosa interesante es que nunca nadie aclaró ni se supo si esto era cierto, un chascarrillo. Es que se habla que también muchos de los gobiernos a nivel global, ¿no? Sí. ocultan este tipo de Por información, supuesto, ¿no? hay mucha gente demandándolo. ¿Te acuerdas que el presidente Obama, cuando lo entrevistan una vez y le dicen, oiga, díganos que dónde está lo del área 51, Correcto. ¿qué respondió? Sí, de hecho, el locutor le dijo, si yo fuera presidente, lo primero que quisiera averiguar es esto, ¿no? La historia de los ovnis. Y le dijo,
dijo Obama, esa es la razón por la que tú nunca vas a ser presidente, porque los extraterrestres dos nos veces, tienen ¿eh? controlados y Pero no fue de podemos votar. broma, ¿no? Eso, pues sí. Pues es que entre broma y también broma, creo. yo ya de verdad, Es uno que- se confunde. Mira, Uno tú se eres uno de esos confunde. 4 que sí creen No, no, reptilianos. te voy a decir por qué uno se confunde. Por eso los defiende, ¿no? Hay una razón importante por la que nos confundimos. O sea, es un dato real que el exministro de Defensa canadiense Sí. es un ferviente creyente de esto, de la presencia extraterrestre. Dice que durante milenios hemos sido visitados, que algunos de ellos incluso viven en los campos militares de Estados Unidos. Y no solo eso, se ha atrevido a decir que hay algunas tecnologías actuales que son producto del intercambio, por supuesto. Hay un intercambio comercial entonces Los emisores con de otras luz galaxias. LED, por ejemplo, algunos chalecos antibala, los circuitos integrados. Eso es, según él, respuesta. Oye, Karen, pero por ejemplo, en el caso de los reptilianos, ¿la fisionomía de ellos cómo es o cómo sería? Digo, porque uno supuestamente los ve en la calle y pues se ve como Dicen que son muy como altos. Quique, pero... Que son muy altos de ojos Pero ¿cómo claros. son realmente ellos? O sea, ¿sí son así o traen como una máscara o qué onda Es con que eso? uno no ve lo que quiere ver. Yo podría decir que tú tienes un ligero aspecto de lagartija. Claro, no, bueno. Perfectamente. A ver, hazle Ya me así. descubrió. De hecho, estamos con Oye, uno entre pero entonces, exacto, lo que nosotros. están diciendo estas encuestas es que por lo menos aquí en este grupo de personas que estamos platicando, uno Podría Es ser, reptiliano. por supuesto. Pero es que, bueno, si nos vamos así a nivel de, digo, los datos duros científicos, hay 16 millones de billones de planetas en el universo que podrían albergar vida. Pero eso ya es otro tema. Sí, no, a lo que voy es que de que puede haber vida extraterrestre hay una Seguramente, gran ¿no? posibilidad. Claro. ¿Qué opinas, y de que Enrique? en el, Seguro que hay. Seguro que hay, pero que no es que se pero que en parezcan el a planeta nosotros. Tierra, todos tenemos algo extraterrestres también. La vida se ha diseminado en el universo vía meteoros y asteroides. Entonces todos tenemos algo de... Claro, Quizá estamos hechos de extraterrestres polvo de estrellas, reptilianos, tenemos sí. carbono en nuestros huesos. Sí, correcto. De alguna, claro, el agua vino de otro lado, de otra galaxia. Bueno, y de toda la materia orgánica que llega con los asteroides y con los meteoros, Claro. pues crea vida de una u otra manera. Exacto. En ese sentido, quizás para todos los creyentes de la presencia extraterrestre, pues igual y podemos consolarnos porque ahora en Ciudad Universitaria, justo en la cantera, están rescatando de la extinción al ajolote. Eso. Sí, Que es un anfibio maravilloso con una cara de marciano brutal, Claro, entonces al menos que estamos contribuyendo. Eso, cara de marciano. Somos tan vanidosos los seres humanos que creemos que los que vienen de otras galaxias se parecen a nosotros, ¿no? ¿No, Enrique? Exactamente. Muchas gracias, Un Karen. placer. Muy buen Que tengan tema. buenos sueños hoy. Y yo al ratito te voy a quitar esa máscara. Cuidado. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa.